Uno, uno. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al foro Acceso al Agua y Calidad de Vida. El Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas agradece su asistencia a este evento y también nos alegra que ya nos empecemos a reunir de forma presencial. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestras invitadas, Carolina Molina, coordinadora del programa El Salvador, ¿Cómo vamos?, Lorena Valle, economista feminista, docente e investigadora, y Meraris López, docente e investigadora de nuestro departamento. Antes de las ponencias, le damos la palabra al jefe del Departamento de Economía, Roberto Boches. Bueno, me gustaría darles una cordial bienvenida, un saludo a todas las personas que nos acompañan, estudiantes, docentes y público en general, a este foro que le hemos denominado Acceso al Agua y Calidad de Vida. Es, como decía Gabriela, que un gusto ir retomando las actividades presenciales. Pienso que son importantes como para retomar las ventajas que tiene la presencialidad, ¿verdad? Que es tener un contacto, ¿verdad? Y yo los invitaría a que como estudiantes vayan teniendo iniciativas que podemos compartir para hacer actividades de diferentes problemáticas del país, aprovechando la presencialidad, ¿verdad? Creo que nunca está de más ir haciendo lazos más fuertes, ¿verdad? Como cuerpo, como comunidad universitaria y como particularmente en la Facultad de Economía y los estudiantes de Economía. Me gustaría mencionar que el acceso al agua me parece que es uno de los principales problemas del país, en el cual está al centro la reproducción de la vida misma o su imposibilidad, ¿verdad? Sí, los problemas del acceso a agua de buena calidad se continúan profundizando. Y el acceso al agua tiene un impacto directo en la calidad de vida, ¿verdad? Y el cual es diferenciado, ¿verdad? Sobre todo afecta, me parece, a las personas más humildes, que se refleja en no tener agua de buena calidad, ¿verdad? Y el tiempo y el costo que representa acceder al recurso. Sin embargo, me parece también que el tema del agua, ¿verdad? Como seguramente nos van a abordar las ponentes, no solo es un tema de su existencia, digamos, natural, ¿verdad? Que ahí está el agua y la tomemos, ¿verdad? También existe un gran problema, creo que en El Salvador es muy, muy acentuado, que es la contaminación del recurso agua. ¿Cómo se refleja? Me parece que hay tres hechos que podemos más o menos verlo, ¿verdad? Digamos, en nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Es el EMPA, ¿verdad? Donde agarramos agua, pero también donde mandamos los desechos de la gran ciudad o del área metropolitana. El otro, que los ríos limpios se ha vuelto un lujo, ¿verdad? No sé si ustedes mismos se preguntan, ¿verdad? El hecho de río y limpio, si están juntas esas dos cosas, ¿verdad? Y si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacerlo. Yo pienso que se va haciendo más lejana la idea, ¿verdad? En plática, ¿verdad? Que uno tiene, se puede ver eso, ¿verdad? Que ya no es algo que está accesible y uno lo nota en que se ha ido empeorando a través de los años. Y el último, yo diría que es un proyecto emblemático, ¿verdad? De la actual administración, que empezó antes, que es todo el desarrollo de la zona costera, ¿verdad? Que se le ha llamado Surcity, que me parece que uno de los riesgos es justamente, ¿verdad? Que si se reproducen los esquemas que han predominado en este país, ¿verdad? Corre riesgo de justamente seguirse haciendo. ¿Por qué, verdad? Porque es desarrollar la costa, recargarla, ¿verdad? Hacer más construcciones, más hoteles, pero sería bueno preguntarse a dónde van las aguas, ¿verdad? De desecho, ¿verdad? Las aguas que derivan, ¿verdad? Y resulta que puede ser, ¿verdad? Cabal, con una mayor carga sobre la zona costera, ¿verdad? Que los problemas de contaminar donde nos bañamos, ¿verdad? Sean más grandes, ¿verdad? Y que pongan justamente riesgo, ¿verdad?
porque difícilmente la gente va a venir a bañarse en sus desechos, ¿verdad? Entonces, es algo que yo creo que requiere, ¿verdad?, ponerle atención, que no se reproduzcan los esquemas de desarrollo, ¿verdad?, o proyectos de desarrollo a lo largo de la historia que no han puesto la atención en la posibilidad que se mantenga en el tiempo, en la idea de sostenibilidad, ¿verdad?, sino en obtener beneficios cortos, ¿verdad? Entonces me parece que esos tres hechos, ¿verdad?, nos llaman la atención, ¿verdad?, de justamente del acceso al agua, de la contaminación al agua, ¿verdad?, cómo no es un problema de la simple existencia. Me parece que si bien, ¿verdad?, intuitivamente y según cómo sea nuestra realidad podemos tener idea de que el agua es un problema, es importante que existan estudios más sistematizados de la problemática del agua para conocer sus diferentes aristas, ¿verdad? Y ese es el interés de poner justamente actividades como esta en donde se reflexionen, ¿verdad?, de diferentes aristas del agua, del acceso al agua y la calidad de vida, ¿verdad?, cómo esta repercute en la calidad de vida. Esperamos entonces que en el evento de hoy, ¿verdad?, motive, ¿verdad?, a la audiencia, al menos, ¿verdad?, motiven a la audiencia a conocer mejor el problema, ¿verdad?, pero poner atención al tema, ¿verdad?, y buscar diferentes maneras de actuar al mismo, que van desde estudiarlo hasta actuar en eso. No está de más el estudio, porque como comprendamos el fenómeno, ¿verdad?, es como vamos a actuar para abordar ese fenómeno, ese problema. Si vemos que es un problema simplemente de la gente, ¿verdad?, se pueden tener acciones diferentes a si vemos que es un problema estructural del funcionamiento de la economía, a que no pone atención a la reproducción, ¿verdad?, de ese recurso tan fundamental como el agua. Solo me queda agradecer a nuestras invitadas, Lorena Valle, Carolina Molina, Meraris López, economistas de la UCA, que han tenido diferentes desarrollos, ¿verdad?, profesionales, ¿verdad?, que ya salieron hace un ratito, aunque son diferentes generaciones, y que han analizado el tema del agua y que van a compartir sus aportes o reflexiones de la temática en la actividad que tenemos hoy. Así que muchas gracias por su atención y los dejamos con nuestros invitados. Muchas gracias, Roberto, por estas palabras introductorias. Lo invitamos a usted y a las ponentes que por favor nos acompañen con el público para continuar con nuestro evento. Como comentamos antes, tendremos 3 ponencias para conocer y reflexionar sobre el tema que hoy nos reúne. Para cada intervención, las ponentes cuentan con 20 minutos y como primer punto, escuchemos la exposición de la docente e investigadora del Departamento de Economía, Meraris López, sobre el tema la situación de los recursos hídricos en El Salvador. Hola, buenos días para todas y todos. Me alegra tenerles aquí, sobre todo porque, como ya han señalado, creo que es el primer evento del Departamento de Economía que realiza este tipo de análisis, que ya está en presencialidad total, ¿verdad? Así que siempre es un gusto poder encontrarnos. Y tal como ven en el título de mi presentación, pretendo hacer un contexto general de la situación de los recursos hídricos en el país, brindando algunos datos que son importantes para poder entender en qué situación nos encontramos, ¿verdad? Primero quisiera comenzar haciendo un breve contexto de los resultados de esta investigación. Esta investigación es mucho más grande, tiene ya casi un año de estarse realizando y particularmente en el eje que yo estoy trabajando. La investigación se llama Acceso al Agua de Calidad y está impulsada por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación a través de los programas de investigación estratégica que la universidad pues ha impulsado en los últimos años, ¿verdad? En el eje que yo trabajo tiene como nombre un diagnóstico de la oferta, demanda, abastecimiento y utilización del agua, y pretende poder tener en cuenta cuál es la disponibilidad de agua, cuál es la demanda de agua, cuáles son las formas de acceso que los hogares tienen y cuáles son las otras demandas que requieren ser cubiertas tanto desde la óptica productiva como reproductiva. En ese sentido, quisiera comenzar planteando algunos antecedentes
que se han dado sobre la degradación sistemática de los recursos hídricos. De acuerdo a la revisión de información secundaria que hemos podido realizar, por lo menos se contabilizan 50 años de degradación sistemática, es decir, que estamos hablando de una situación que no es coyuntural, sino más bien es estructural. Esto ha tenido como resultado una disminución en la disponibilidad del recurso hídrico de al menos un 3%. La otra cara de la moneda es la demanda que se está realizando, que ha crecido más aceleradamente que la disponibilidad. Entre los años 2012 y 2022 se tiene que por lo menos ha habido un aumento de la demanda de un 16.4%, es decir, más de tres veces, un crecimiento que se ha experimentado entre el periodo analizado, ¿verdad? Mientras que esta variable tiene un comportamiento positivo, la otra tiene un comportamiento negativo, donde comienzan a evidenciarse pues las disociaciones que hay entre la oferta y la demanda del recurso hídrico. Hay cada vez más presiones y una de esas presiones también se muestran en la calidad mala o pésima que el recurso hídrico pueda tener. Casi el 76% tiene esta condición y un 79% de los ríos necesitan ser intervenidos mediante planes de descontaminación y saneamiento. Esto es a partir de los datos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente en el último informe de calidad de ríos. En El Salvador podemos decir que estamos acercándonos al estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Bueno, de acuerdo con los indicadores que normalmente se toman en cuenta, podemos decir que un país se encuentra en estrés hídrico si tiene una disponibilidad menor a 1.700 metros cúbicos por persona al año. En el caso de El Salvador, nos situamos en un nivel de disponibilidad hídrica relativa. Contamos con 2.800 metros cúbicos por persona al año, sin embargo, este indicador nos acerca más al estrés hídrico que al promedio de disponibilidad hídrica en el resto de la región. En el caso de Honduras, por ejemplo, se cuenta con más de 6.000 metros cúbicos por persona al año. Honduras cuenta con más de 9.000 metros cúbicos por persona al año. Costa Rica más de 22.000 y Panamá más de 32.000. Esto nos sitúa, por tanto, en un ranking de disponibilidad de agua a la cola de todos los países centroamericanos, ¿verdad? Por eso es que, como decía, nos alejamos más del promedio de disponibilidad de los otros países y nos acercamos más al estrés hídrico, ¿verdad? Esta es una situación realmente preocupante debido a que, como se ha observado o como he presentado en los datos anteriores, las presiones derivadas de la demanda pues son crecientes, ¿verdad? Hay varios factores que afectan la disponibilidad de agua, entre el aumento de la demanda, que por supuesto es uno de las presiones más grandes, pero también puedo señalar tres factores que son, digamos, que están al mismo nivel, porque obviamente esto va a repercutir en una menor disponibilidad de agua en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, los cambios de uso de suelo. La revisión que se ha hecho también nos muestra que desde 2005 hay una tasa anual de pérdida de bosque de un 2%. Esto significa que hay una pérdida de bosque de 4.500 hectáreas al año, identificando solo en la cuenca del río Lempa una pérdida del 27% de los bosques de galería o bosques ribereños, como también se conoce, en menos de 15 años. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el río Lempa es el principal cuerpo de agua que abastece a El Salvador. De hecho, el 90% del agua que llega al área metropolitana de San Salvador tiene alguna conexión con el río Lempa. Además, hay que tener en cuenta que el río Lempa, a pesar de que es el principal cuerpo de agua que abastece a nuestro país, ni siquiera nace en fronteras salvadoreñas y que también tiene varias amenazas, incluyendo la situación minera que se realiza en Guatemala, los cambios de uso de suelo, como ya lo he señalado, ¿verdad? Y la constante presión por también otras actividades que se generan a lo largo de la cuenca. Incluso tenemos datos
de que más del 70% de las industrias identificadas para El Salvador, de alguna manera también se vinculan a el río Lempa. Asimismo, otro de los factores que afectan negativamente la disponibilidad de agua está la descarga de aguas residuales sin tratar. Para 2013, que es el último dato que se tiene disponible, el 95% de las aguas residuales domiciliares son lanzadas a un cuerpo de agua sin ningún tipo de tratamiento. En el caso de la industria no hay un dato específico, pero se asume o se calcula que como máximo un 20% nada más estaría siendo tratada antes de ser lanzada a un cuerpo de agua. Es decir, que también por el lado de la industria hay una presión de por lo menos un 80% de todas las aguas residuales que se generan que estarían siendo descargadas sin ningún tipo de tratamiento. Y otro factor que no quiero dejar de lado es el tema del cambio climático. Ante los escenarios tan cambiantes derivados de este fenómeno global, se sabe que pueden haber cambios muy sustanciales, sobre todo en las precipitaciones, que podrían llevar a disminuir entre un 5 y un 10% estas precipitaciones, teniendo un impacto de hasta un 24% en las entradas principales de los embalses y una disminución de entre un 33 y 53% para la generación de energía. Alrededor del 95% de la energía eléctrica que se produce en el país, de la energía que proviene del agua, es generada por el río Lempa también, ¿verdad? Lo que también nos indica pues que no solamente es un cuerpo de agua sumamente esencial para el tema de las demandas consultivas, sino también para el tema de la generación eléctrica, ¿verdad? Lo que tiene pues implicaciones no solamente para el tema de acceso al agua, sino también para la provisión de otros servicios. En cuanto a la producción de agua, aquí quizás hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Por una parte está la disponibilidad de agua, que es cuánta agua existe, pero por otra parte es qué porcentaje de esa agua es procesada para que llegue a los hogares o para que llegue a otras demandas. En este caso, podemos distinguir dos tipos de producción de agua. La centralizada y descentralizada, que tiene que ver la producción centralizada, que es la que realiza ANDA, y la descentralizada, que puede ser por privados o juntas de agua. Como ustedes pueden observar en ese gráfico, desde 2006 hasta 2022 ha habido digamos una tendencia creciente e incluso exponencial en este indicador de la producción de agua, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en consideración varias cosas. Primero, que en El Salvador se tiene como productores de agua, como ya decía, a ANDA y a los sistemas descentralizados, operados por sistemas privados, sistemas municipales o sistemas de juntas de agua. Asimismo, la producción de agua en el periodo analizado ha presentado una tendencia creciente, como se evidencia en el gráfico, mostrando un crecimiento acelerado de que cada vez hay mucha más producción. Aquí, obviamente, esta producción también es incentivada por la demanda que está siendo generada, porque en la producción de agua básicamente va una buena parte para el abastecimiento de los hogares, pero también comercios e industrias y del sector institucional, pues también se abastecen de esta red, ¿verdad? El sistema de ANDA, que produce el mayor porcentaje de agua potable, prácticamente tiene un indicador para 2021 del 99.2%. Es decir, que de todo el agua que se produce para satisfacer las diferentes demandas, en los boletines de ANDA se refleja que el 99.2% estaría siendo producida por esta institución. Aquí, si pueden ver el tercer punto, ahí he puesto unos asteriscos señalando una aclaración que quiero hacer más adelante. ¿Verdad? Sin embargo, pues estos son los datos que ANDA presenta. La mayor parte de la producción de agua potable corresponde a sistemas que abastecen al área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad, ¿verdad? Prácticamente la mitad, el 48% de la producción de agua se dirige al abastecimiento del área metropolitana de San Salvador, indicando también pues que ahí hay una concentración de demandas tanto por las poblaciones, hogares, como por otras demandas productivas. Aquí quiero hacer esta aclaración. Por parte de esta investigación de acceso al agua de calidad,
También se pasó una encuesta a través del Instituto de Opinión Universitaria, el UDOP, donde se verificaban algunos datos, ¿verdad? Y específicamente en el caso de las juntas de agua, podemos ver en ese gráfico de las personas entrevistadas, que fueron más de 1.200 personas, perdón, cuáles son las formas de abastecimiento. Los datos por área de residencia nos muestran que hay desigualdades importantes en el abastecimiento de agua. Específicamente el servicio de abastecimiento por ANDA para los hogares rurales es minoritario con respecto a los que abastecen las juntas de agua. De acuerdo con los datos obtenidos, solamente aproximadamente 18 de cada 100 hogares con acceso al agua mediante cañería propia del vecino o chorro público estarían siendo servidos por agua en las áreas rurales, mientras que el 50% se abastece mediante juntas de agua. Es decir, que aunque la mayor producción de agua sea registrada para ANDA, hay importantes desigualdades a nivel territorial entre la zona urbana y rural, donde hay una mayor participación de las juntas de agua que estarían abasteciendo a estas poblaciones. Y asimismo es un contraste importante con respecto a los hogares urbanos, porque el 80% de quienes cuentan con este servicio sí se abastecen por ANDA. Es decir, que hay desigualdades que se reflejan en la forma de acceso y quién abastece a los hogares tanto rurales como urbanos. Evidentemente hay varias demandas que necesitan ser satisfechas, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues tenemos las grandes demandas que son específicamente 6. El abastecimiento, que es para los hogares, el agropecuario, el de la industria, energía, hotelero y acuícola. Todas las demandas han experimentado un aumento significativo entre 2012 y 2022. De acuerdo con los datos del Ministerio de Medio Ambiente, la demanda para 2022 fue de casi 2.500 millones de metros cúbicos en dicho año. Eso significa casi 350 millones de metros cúbicos adicionales respecto a la demanda que se había registrado en 2012. Hay diferencias significativas, algunas de las que están creciendo de manera más acelerada, por poner un dato concreto, es el sector hotelero. Prácticamente hay un aumento del 94% de la demanda, una tasa de crecimiento de la demanda entre 2012 y 2022, lo que también pues refuerza las formas de desarrollo que se están realizando y por dónde vienen las presiones y dónde hay que poner también atención para la gestión integral del recurso hídrico. Respecto a la demanda de agua potable, se reporta, como ustedes pueden ver en ese gráfico, esa línea decreciente prácticamente refleja el consumo. Ahora, aquí hay que hacer algunas consideraciones. Primero, porque pareciera que es totalmente paradójico que ante un aumento casi exponencial de la producción de agua haya una disminución sostenida en el consumo. Esto se explica porque, de acuerdo con lo que se ha analizado, habría un subregistro de consumo debido a que el agua producida no contabilizada resulta de fallas por antigüedad en las redes de distribución, conexiones ilegales, servicios públicos no facturados, entre otras variables que hacen que la producción y el consumo no necesariamente tengan la misma tendencia, ¿verdad? Allí también se establece un reto importante y es la contabilización o el registro de estas demandas de agua, porque puede incluso haber pues una falta de información o una interpretación errónea, ¿verdad? Porque si solamente vemos este gráfico podemos decir, bueno, entonces el consumo está disminuyendo y por tanto hay menos presión sobre las demandas. Sin embargo, esto no es cierto, sino que más bien lo que hay es un subregistro y que se evidencia justamente con la creciente producción que hay en el otro indicador que se analizó, ¿verdad? Bueno, en este también, además del abastecimiento, obviamente tenemos una demanda que viene por el lado de la producción. En este gráfico se muestra el total de la demanda para las distintas industrias y aquí quisiera señalar 3 puntos en concreto. Primero, que en el caso de la industria es importante denotar que la principal fuente de abastecimiento
no es la producción de agua, no es el agua producida por ANDA, sino que tienen otras formas de extracción, ya sea pozos propios o extracción directa de los cuerpos de agua, ¿verdad? Ahí también hay una necesidad de registrar esta demanda porque podría haber un subregistro y podría estar un indicador que no está mostrando efectivamente cuál es la demanda que la industria está generando. Asimismo, la Autoridad Salvadoreña del Agua para 2022 registra una demanda total de 868 millones de metros cúbicos por parte de las industrias, lo que significa que las ramas productivas pertenecientes al sector industria realizan diferentes tipos de extracción para satisfacer su demanda de sus procesos productivos. Y tercero, que el 62% de las industrias identificadas extraen agua de la región hidrográfica del EMPA. Esto implica que hay una gran concentración, hay 10 regiones hidrográficas en el país, pero principalmente es el EMPA el que se ve, o la región hidrográfica del EMPA, la que se ve más presionada porque hay una concentración de industrias en dicha región. En este gráfico podemos observar también cuál es el comportamiento de la demanda por parte de los hogares, ¿verdad? En este caso, el gráfico que están viendo en pantalla lo que muestra es que cada vez hay una mayor cobertura para los hogares en términos de acceso, ¿verdad? De acuerdo con datos del Banco Mundial, casi el 98% de las personas tenían acceso a servicios de agua potable para el 2020, ¿verdad? Lo que denota una tendencia creciente de acceso al servicio. Sin embargo, pese a que esta evolución es positiva, en el servicio de agua potable el acceso está siendo desigual, ya que el abastecimiento de los hogares no se realiza exclusivamente por el servicio de agua por cañería domiciliar, sino que hay hogares que todavía tienen que recurrir a fuentes remotas o precarias para su satisfacción de necesidades y también agregando la desigualdad que existe entre hogares urbanos y rurales que veíamos respecto al abastecimiento de ANDA y juntas de agua. De acuerdo con los datos obtenidos por la encuesta de hogares de propósitos múltiples entre 2005 y 2021, en promedio para los años analizados, más del 25% de los hogares deben recurrir a fuentes de acceso diferentes a la cañería domiciliar. Es decir, que pese a que se tiene acceso al servicio, no es cierto que todos los hogares o todas las personas tienen acceso domiciliar a este recurso. Para ir finalizando, me gustaría como hacer énfasis en estos 5 puntos. Primero, podemos hablar de que en el caso de El Salvador nos acercamos a una crisis hídrica y esta es multicausal, debido a que tenemos cambios de uso de suelo, presión en la demanda, aumento de requerimiento para diferentes necesidades, contaminación y el cambio climático, ¿verdad? Asimismo, hemos podido evidenciar que existe un acceso desigual entre hogares, entre personas, entre territorios. Se necesita un fortalecimiento de los sistemas de producción de agua debido a que justamente el subregistro de consumo se debe a una falta de inversión o falta de acceso a recursos para invertir en la mejora de la calidad de distribución. Asimismo, cabe recalcar que las juntas de agua están jugando un papel sumamente importante y esto específicamente hago énfasis por el papel en el que la ley de recurso hídrico aprobada en 2021 pues deja prácticamente a las juntas de agua a un nivel de sistema privado, cuando las juntas de agua lo que hacen es suplir un servicio que el Estado no está supliendo. En ese sentido, me parece que es importante generar instrumentos que vayan dirigidos a este sistema de distribución, dado que, pues, al menos en las zonas rurales, tienen un papel fundamental para el acceso al servicio. Asimismo, es necesario hablar de la conservación y la protección de las cuencas, debido a que, bueno, principalmente en el caso del río Lempa, vemos que hay una degradación sistemática y otros ríos, ¿verdad? No por nada, la pésima calidad de casi el 80% que se señalaba antes, ¿verdad? Eso implica pues que se necesita establecer planes de protección, conservación y rescate de los cuerpos de agua. Finalmente quiero terminar con esta frase que me parece que engloba muchas de las
situaciones que he expuesto en esta ponencia, y es que el agua no es solo agua. El agua es una construcción de las instituciones y el poder de la gente para tomar el control de las decisiones, y por tanto no solamente es responsabilidad del Estado, sino también de nosotros mediante la participación, Contraloría y también gobernanza, para poder asegurar la disponibilidad de agua tanto para nuestras generaciones como para las venideras. Gracias. Muchas gracias, Meraris, por la interesante ponencia que nos acabas de presentar. Y a continuación le damos la palabra a Carolina Molina, coordinadora del programa El Salvador, ¿cómo vamos?, quien nos presentará el tema acceso al agua en el área metropolitana de San Salvador desde una perspectiva ciudadana. Hola. Hola, buenos días a todas y todas. Gracias por estar aquí escuchando estos datos o información acerca del acceso que existe al agua. Gracias a la invitación que nos hicieron del Departamento de Economía. Para mí, como economista UCA, pues me alegra mucho poder estar en este espacio. Y quizás antes de comenzar con los datos, vamos a hacer como una pequeña introducción de qué es El Salvador, cómo vamos, qué es lo que hacemos y qué es la información que vamos a ver acá. Bueno, la ponencia está titulada Acceso al agua en el área metropolitana de San Salvador desde una perspectiva ciudadana, porque precisamente ese es el enfoque que tiene El Salvador, cómo vamos. Nosotros somos un observatorio que lo que hace es medir y dar seguimiento a la calidad de vida en los municipios, específicamente en el área metropolitana de San Salvador. Y acá nosotros como observatorio lo que buscamos es generar información y que esta pueda estar a disposición de la ciudadanía en general, precisamente como para poder ver cuáles son las necesidades de la población. Y cuando nosotros hablamos de calidad de vida o bajo este modelo que ha seguido El Salvador, cómo vamos, estamos hablando de estas 16 dimensiones, que son estas áreas que pueden contribuir al desarrollo de las personas, pero también pueden limitarlos si nosotros no tenemos acceso a alguno de ellos. Pasa por elementos fundamentales como la educación, el trabajo, los medios de vida que nosotros podamos obtener pues, para reproducirnos, la vida misma como tal, pero también tiene que ver con elementos del entorno, los servicios a los que nosotros tengamos acceso en nuestra vivienda, que es en donde encaja el tema del agua que vamos a ver esta mañana, los espacios públicos, los espacios de recreación, que eso también tiene que ver con la calidad de vida, con la salud física, con la salud mental, disponer de ellos, y también con el tema de participación ciudadana. Entonces, eso es lo que hacemos en El Salvador, como vamos a tratar de medir y dar seguimiento a esas diferentes dimensiones en los municipios. ¿Y para qué hacemos esto? El objetivo de El Salvador, como vamos, es, por una parte, poder contribuir a gobiernos efectivos, a gobiernos locales efectivos y transparentes. ¿Y eso por qué? Que la información que ellos, que podemos obtener o dar seguimiento a partir de lo que hace el observatorio, que se puedan tomar mejores decisiones, que sean decisiones que precisamente vayan orientadas a satisfacer las necesidades que están en cada territorio. Entonces, siempre detrás de eso está el tema de toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, eso es lo que busca El Salvador, cómo vamos, y también poder promover gobiernos ciudadanos, informados, responsables y participativos. Y eso pensando en ciudadanía en un sentido amplio. Aquí estamos nosotros, que también nosotros nos interesemos de qué es lo que está pasando, porque también en esa medida nosotros podemos exigir que se cumplan muchos de los derechos si estos no están siendo garantizados, que también podamos involucrarnos en la medida que nosotros sabemos cuál es la problemática, cuál es la dimensión de los problemas a los que nos estamos enfrentando, que también podamos ser parte de la solución. Eso también involucra a la academia, a los medios de comunicación, a la empresa privada, a las diferentes instituciones que están en el territorio. Entonces, parte del enfoque que tiene El Salvador, como vamos, también es la corresponsabilidad, que las soluciones pueden ser, todos podemos involucrarnos en ellas. Nosotros, como observatorio, tenemos una principal fuente de información, que es la encuesta de calidad de vida. Entonces, nosotros hacemos este ejercicio de recolección de información en dos enfoques. Por una parte, poder generar o recolectar información que no era posible acceder a ella por medio de fuentes oficiales porque no había representatividad
para los municipios. Tenemos una encuesta de varios y propósitos múltiples que tiene representatividad nacional, departamental, por área urbana o rural, pero para los municipios hay información limitada. Entonces, se hizo este ejercicio de proporcionar información, datos donde no habían datos. Entonces, y también hay otro componente que tiene que ver con la percepción ciudadana. El modelo Cómo Vamos precisamente se enfoca en eso, en poder escuchar a la ciudadanía, cuáles son sus necesidades, poder ver un dato de cobertura de un servicio, pero también la satisfacción. ¿Por qué? Porque el ciudadano al final es a quien están dirigidas todas las acciones de política pública en general, es el destinatario de todo ello. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que piensa, cómo se siente con respecto a diferentes servicios o la confianza que tienen las instituciones, cómo están funcionando sus gobiernos locales y demás. Entonces, mediante esta encuesta de calidad de vida, nosotros vamos al territorio, hacemos encuestas a hogares, tenemos una representatividad municipal, pero también hemos buscado poder brindar información a nivel de distritos o zonas, con la idea de poder localizar todavía más la información, con esta idea de que muchas veces los promedios pueden esconder grandes realidades. Una cosa es tener el dato nacional, pero como ya lo señalaba Meraris, una cosa es lo que pasa en el área urbana, otra cosa es lo que ocurre en el área rural. Y si lo vemos al interior de los municipios, también vamos a ver otra realidad. O si lo vemos para hombres, para mujeres, para jóvenes, para adultos mayores. Entonces, la idea de poder desagregar la información, pues la encuesta tiene un muestreo probabilístico, estratificado en 3 etapas. La edición 2022 nos permitió entrevistar a 12.277 ciudadanos mayores de 18 años en los 14 municipios del área metropolitana de San Salvador. Las muestras van con un margen de error del 2.8 al 3.5 y el trabajo de campo lo hicimos entre marzo y diciembre de 2022. Aquí tenemos una línea del tiempo de cómo hemos venido recolectando la información. Si bien en 2018 comenzamos con 3 municipios, hemos ido aumentándolos y en 2022 ya teníamos los 14 del área metropolitana de San Salvador. Siguiente. Y aquí, ¿por qué hacer una encuesta de calidad de vida? Para poder escuchar la voz de los ciudadanos, poder entender cuáles son sus problemáticas y por lo tanto también poder atenderlos de mejor manera. Entonces ahora vamos a ver estos indicadores que tienen que ver con acceso a agua, que caben o están dentro de la dimensión de vivienda y servicio que veíamos antes, de lo que medimos en calidad de vida, y esto también lo podemos vincular con el ODS de agua limpia y saneamiento, que lo que busca es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. Entonces empezamos con el indicador de cuál es el acceso al agua en los municipios del área metropolitana de San Salvador. Y aquí pues como veíamos que lo que se busca es el acceso universal. Y lo que vamos a ver bueno, quizás antes recordar cuáles son los municipios que están en el área metropolitana de San Salvador. Tenemos 2 de La Libertad, el siguiente por favor, que son Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, y los otros 12 que son del departamento de San Salvador, que está Apopa, Ciudad Delgado, Tunacatepeque, San Martín, Ilopango, Soyapango, San Marcos, San Salvador, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Nejapa. Esos son los 14 municipios que componen el área metropolitana de San Salvador y vamos a ver el indicador de cobertura de agua potable. Entonces aquí lo que vemos son los datos para los 14 municipios del área metropolitana de San Salvador, eso según la encuesta de 2022. Y si bien vemos que la cobertura en estos municipios del área metropolitana de San Salvador, estamos hablando de municipios como Antiguo Cuscatlán con un 98% de cobertura o un Soyapango, 98% de hogares que cuentan con el servicio, vemos que dentro de esta área que a veces se suele comprender de forma que todos son muy homogéneos, vemos estas diferencias, por ejemplo, en San Marcos, un 91%. Y si bien podría parecer alto, es el acceso a agua, pues es un derecho fundamental. Quizás para nosotros, pues, puede parecer muy, que ya ni lo pensamos, abrir el grifo de la ducha y que salga agua. Y quizás sí, tal vez somos conscientes del privilegio que tenemos de tener acceso a este servicio, pues no es lo mismo pensarlo que vivirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos un Nejapa o un San Marcos, donde todavía hay un 9% de hogares en el municipio que no tienen acceso a agua. Igual vemos una situación parecida en Ciudad Delgado, donde también es del 91% el acceso. Entonces, ahí vemos algunos, pues realmente este indicador, si queremos llegar a esa meta del ODS, pues esta barrita tiene que llegar al 100 de aquí a 2030.
pero todavía hay algunos municipios que tienen mayores retos, como Tonacatepeque, Ciudad Delgado, Nejapa y San Marcos. Entonces, esta es una realidad, si lo vemos únicamente a nivel de los municipios, pero esto lo podemos desagregar todavía más, viéndolo por distritos. Y aquí vemos, este es el mapa de Santa Tecla. Tenemos los distritos que componen el municipio. El área que está marcada en gris es porque ese es el área que no se levantó, es predominantemente rural dentro de Santa Tecla, pero nos enfocamos en los 4 urbanos. Y en el caso, vemos el contraste del Distrito 1. En Santa Tecla, el Distrito 1 son las zonas alrededor de Las Colinas, Pinares de Suiza, Quesaltepec, Santa Rosa, que tienen una cobertura del 100% en Santa Tecla. Mientras que colonias del Distrito 3, en el Distrito 3 tenemos colonias como La Sabana, Jardines de Merliot o Finca de Asturias, donde tienen un 89%. Entonces, si bien podríamos decir que a nivel del municipio era una cobertura del 97, 98%, no es lo mismo lo que ocurre en el Distrito 3. Entonces, vemos que en un territorio pueden existir esas diferencias. Entonces, esa es como la importancia de poder desagregar la información, y aquí vemos que este municipio tiene mayores retos, en este caso en el Distrito 3. Algo similar vemos en San Salvador. Siguiente, porfa. Tenemos los 6 distritos que componen el municipio de San Salvador. El Distrito 1, tenemos colonias como La Rábida, Atlacat o La Tutunichapa, que ahí tenemos una cobertura del 95%. El Distrito 4, que tiene la mayor cobertura. Estas son las zonas de La Cima, de San Francisco o Altos de San Francisco. Estas colonias que estoy mencionando solamente son algunas, como para que nos podamos hacer referencia, pero vemos en el Distrito 3. Distrito 3 es La Mascota, La Escalón, y llama la atención pues también la baja cobertura que existe en este distrito. Y si nosotros pensamos en San Salvador y en la zona del Escalón, también tenemos una zona como La Mascota, pero también tenemos comunidades que están en el Cantón El Carmen. También tenemos comunidad Corazón de María, la comunidad Las Palmas. Entonces también vemos que convive este nivel de desigualdad, y eso también lo vemos en la cobertura que tenemos en un distrito de la ciudad capital. Entonces también podemos ver a nivel de distrito esas diferencias, y que lo que nos revela la información de la encuesta de calidad de vida. Podemos ver una situación similar en San Marcos. Aquí tenemos los 3 distritos urbanos de San Marcos. Igual vemos el contraste de un 95% de cobertura del servicio de agua en el Distrito 1 versus el 86% en el Distrito 3. El Distrito 3 de San Marcos encontramos colonias como Colonia Santa Teresa, Santa Rosa, Los Alpes y demás. Si vemos el mapa siguiente de mexicanos, esos son los 6 distritos urbanos o predominantemente urbanos de mexicanos, y también vemos que aquí vemos dos zonas que están pegaditas, y como la zona norte de mexicanos tiene un acceso de 100% de hogares al agua por cañería, en la zona Montreal es de 87%. En la zona de San Roque, San Ramón, pues es del 94-95%. En el caso de, siguiente porfa, de Ayutuxtepeque, tenemos aquí estas 2 zonas, que es el Zapote y los Llanitos, que también son zonas más rurales también del municipio, y vemos nuevamente el contraste de la cobertura que existe en la colonia Santísima Trinidad versus el Zapote o los Llanitos, pues que aquí ya también tenemos, por ejemplo, Cacería Los Cornejos o Caserío San Pedro, San Julián. Entonces, como en un municipio que a veces ni siquiera sabemos si todavía estamos en mexicanos o en Ayutuxtepeque, tenemos esas realidades que todavía hay que atender. Y quizás aquí aprovecho para mencionar, ahora que hablo de Ayutuxtepeque, cómo sirve esta información, y quizás aquí voy a comentar lo que ocurrió con el servicio de recolección de basura. También hacemos una medición similar, y esa encuesta reflejó cómo también en esos distritos había una baja cobertura en el servicio de recolección de basura. A partir de que la encuesta sirvió para visibilizar esto, la alcaldía tomó una acción que fue incrementar una ruta, incrementar las rutas de recolección de basura para cubrir estas comunidades o estos caseríos que no tenían acceso al servicio de recolección de basura. Entonces, eso es como para poner un ejemplo de cómo puede servir esta información en manos de los gobiernos locales. Y eso nosotros lo podemos ver en los indicadores de servicio de recolección de basura 2021-2022 de Ayutuxtepeque. Si hacemos esta misma desagregación, vemos cómo hubo un incremento precisamente en esa zona. Entonces, para eso sirve la información, para tomar decisiones informadas y que cambie la vida de estas personas. Ciudad Delgado, pues también tenemos aquí las 4 zonas, el casco urbano,
y como entre la zona 3 y la zona 1 igual es menos del 90% la cobertura que existe. En el caso, ahí tenemos en la zona 1, tenemos Arenales, Calle Real, Milingo, y en la zona 3 tenemos San José Cortés, Cabañas y San Laureano. Y esto pues vamos a ver en los diferentes mapas, como el siguiente, por favor. Este es el mapa de Cuscatancingo, que tiene, literal, está partido Cuscatancingo, y como pues vemos que en la zona norte o en la zona centro 1 hay un 99% de cobertura, mientras que en la zona sur 1 y la zona centro 2 hay un 88%. Entonces, casi que de colonia a colonia puede haber una realidad diferente. En el caso de Nejapa, pues también aquí, si bien el ejercicio es predominantemente urbano, en algunos municipios hay que hacer algunas excepciones, tal es el caso de Nejapa y Tonacatepeque, porque el área rural es bastante amplia en estos municipios. Entonces, si nos centrábamos únicamente en el área urbana, dejábamos por fuera una buena parte de la población y del territorio. Entonces, aquí ya comenzamos, vemos esos contrastes que ya señalaba antes Meraris, entre lo rural y lo urbano, mientras en el área urbana es 95% de cobertura, en el área rural es 88, 86. Este es el mapa de Apopa. También hay un distrito que tiene un menor acceso al agua por cañería. El siguiente mapa es el de Tonacatepeque, que ocurre algo similar a lo que vemos en Nejapa. La diferencia aquí es la cobertura más baja en el área rural del área metropolitana, en el caso de Tonacatepeque. El siguiente mapa, si vemos Soyapango, aquí es curioso cómo en las zonas hay una cobertura relativamente alta, 98, 97% en las 3 zonas en las que se dividió el municipio. En el caso de Ilopango, que es el siguiente mapa, creo, igual la zona sur es la zona de Changayo, más o menos lo que está por ahí. Entonces también vemos que hay una menor cobertura en el servicio de agua por cañería en estas zonas. Y el último mapa, que es el de San Martín, vemos igual, las zonas urbanas de Las Delicias, La Palma, tienen una mayor cobertura con respecto al casco urbano. Y si vemos el siguiente mapa, donde ya tenemos todos los distritos del área metropolitana de San Salvador, vemos cómo en el caso de Santa Tecla y San Salvador, están el distrito 3 de Santa Tecla y el distrito de San Salvador, son los dos que tienen menor cobertura, y vemos cómo están a la par, igual la zona norte, digamos, del área metropolitana, que es lo que está en rojo. Entonces aquí vemos esa cobertura de acceso, los que están en rojo son los que tienen menor al 90% de cobertura. Entonces, así se ve el área metropolitana de San Salvador en cuanto al acceso a agua por cañería. Y también hicimos el ejercicio de ver algunas características en estos hogares. Y si, por ejemplo, vemos el estrato del segmento, porque la encuesta, digamos que su unidad primaria de muestreo es el segmento que viene precisamente del censo, y la información, pues la única que se tiene, o la más reciente, la que es la del 2007. Pero aquí vemos cómo dentro de los hogares que están clasificados como estrato alto, según el censo, el 99% tiene acceso a agua, mientras que los estratos del segmento bajo es menor, 87%. Y vamos a ver algo similar si vemos entre los hogares a los que no les alcanzan los ingresos. Es menor la cobertura entre estos hogares que sus ingresos no alcanzan a cubrir necesidades. Entonces aquí ya vemos también otro tipo de vulnerabilidades que van interactuando, acceso a agua y también en este caso situación económica. Y como también nosotros medimos seguridad alimentaria en la encuesta, podemos ver que entre los hogares que reportan inseguridad severa, un 88% no tiene acceso a agua. Entonces, para esto nos sirve la información para reflejar esto, y eso lo podríamos ver incluso por, esto aquí vemos todo el área metropolitana de San Salvador, pero eso lo podríamos también ver municipio por municipio y también por distritos para ver en dónde es todavía más crítica la situación. Pero también nosotros preguntamos con qué frecuencia reciben el servicio de agua por cañería. Entonces, ya para los hogares que nos dijeron que sí tienen acceso a agua, y lo que encontramos es que aquí en los recuadros amarillos son los que dicen que reciben el agua todos los días, todo el día. El segmento azul es el que dice que lo reciben a diario, pero solamente por horas. Y el celeste es el que dice que reciben el agua solo ciertos días a la semana. Y el grisito, pues, es el que dice solamente algunos días en el mes. Entonces, quiero que nos enfoquemos en estos municipios en el que esta barra celeste es más grande. Tenemos en Tonacatepeque, que también ya identificamos que eran los hogares que tenían una menor cobertura.
y vemos que el 75%, 3 de cada 4 hogares dicen que reciben el agua solo ciertos días a la semana. También vemos algo similar en San Martín, el 68% de los hogares no recibe el agua todos los días, y Ilopango también tiene un tema parecido, y San Marcos. Entonces, no solamente es si tiene el chorro de todas las instalaciones y llega cada cuánto, sino que también con qué frecuencia. La gente tiene que acomodar sus rutinas a esas horas en las que tiene agua, a veces solo es en la noche, a veces solo es en la mañana, o esos días en los que no llega el agua. Hay situaciones tan críticas en los que los hogares lo que tienen que hacer es comprar pipas, entonces son recursos adicionales que ellos tienen que destinar para poder obtener el agua, porque el servicio no llega siempre. Siguiente, por favor. Bueno, quizás solamente aquí quizás destacar como si también lo vemos por distritos, el 90% de los hogares en Las Delicias, que esto es San Martín, recibe el agua solamente ciertos días a la semana. Entonces esto lo podemos ver en diferentes, también en el distrito 3 de San Marcos, en Ilopango, y eso también está relacionado con la satisfacción, y lo que vemos acá en el siguiente gráfico es qué tan satisfechos se siente con el servicio de agua por cañería. Hay una satisfacción mayor en Antiguo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Nejapa, y esto sí lo vemos ya en el último gráfico, que es relacionar la satisfacción con la frecuencia. El siguiente, y aquí vemos cómo entre los hogares que reciben el agua todos los días, todo el día, el 90% dice que se siente satisfecho, mientras que en los que reciben el agua solamente algunos días a la semana es el 40%. Entonces, como la satisfacción también está relacionado con la frecuencia. Entonces, perdón porque me alargué en algunos indicadores, pero queríamos mostrarle el tipo de información que se puede obtener. Esto luego podemos ver cómo ha cambiado la satisfacción en el tiempo, se ha cambiado la cobertura, se ha cambiado la frecuencia. Y esta información lo que nos permite es poder visibilizar las necesidades de la población, poder entenderlas de mejor manera y por lo tanto tomar decisiones que permitan transformar la vida de estas personas. Así que los invitamos a que sigan las redes sociales de El Salvador Como Vamos, visiten la página web donde toda esta información está disponible para cada municipio, para los diferentes años en los que hemos realizado la encuesta, y pues gracias por el tiempo. Muchas gracias, Carolina, por la exposición, mostrarnos la situación en el área metropolitana de San Salvador. Ahora tendremos la exposición de parte de Lorena Valle, economista feminista y docente e investigadora. Ella nos va a hablar sobre el tema de agua, cuidados y sostenibilidad de la vida en El Salvador. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación al Departamento de Economía. Yo quiero hablar esta mañana sobre la vinculación entre, ya nos hablaba Meraris y Carolina, sobre el acceso al agua en El Salvador, sobre la producción de agua y sobre las desigualdades que hay en los territorios respecto del acceso al agua. Ahora yo quiero hacer una vinculación entre el acceso al agua y estas desigualdades que existen en los territorios con los cuidados, la sostenibilidad de la vida y con las relaciones de género. Bueno, en las visiones económicas convencionales, normalmente hay una construcción social que está ampliamente aceptada que plantea que la actividad humana está separada en dos esferas. Y esto lo podemos ilustrar a través de la metáfora del iceberg. En la parte de arriba del iceberg, la parte visible que está por encima del agua, en la superficie, se ubican las actividades propias de la producción y de los mercados, como el comercio, la industria, la agricultura, etc. Y estas pues suelen suceder en la esfera de lo público y son sectores dominados particularmente por visiones masculinas o por los hombres. Pero oculta bajo el agua, en la parte
que no se ve del iceberg, está una parte que tiene que ver con el mantenimiento y la reproducción de la vida, y esto compone dos elementos. Por un lado, las actividades asociadas a la satisfacción de necesidades, que es lo que denominamos cuidados desde la economía feminista, pero también ubicamos en esta parte invisible del iceberg los procesos ecológicos. Y como estas dinámicas que suceden en la esfera de la reproducción no están mediadas por transacciones monetarias y por los mercados, suelen estar al margen de los análisis económicos y de política económica. Sin embargo, estos tienen un rol fundamental, no solo para la sostenibilidad de la vida, bueno, esencialmente para la sostenibilidad de la vida, pero también para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Y en realidad, pues esta separación es ilusoria. Los procesos de producción y reproducción son interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, la producción industrial necesita de insumos como el agua para poder realizarse y de los procesos ecológicos en general, de los insumos que generan los procesos ecológicos para poderse llevar a cabo. Pero también necesita de las capacidades humanas y de la fuerza de trabajo que se crean y se mantienen a partir de las actividades de cuidados dentro de los hogares. Entonces, bueno, eso es como a manera de marco general. Pero cuando hablamos de agua concretamente, el agua tiene una función, por un lado, vital para satisfacer necesidades y es un insumo esencial para las actividades cotidianas de cuidado que se realizan dentro de los hogares, y además tiene un rol importante como recurso para la producción en sectores como la industria, la manufactura, la agricultura, la construcción. O sea, el agua es fundamental para estas dos esferas, para la producción y para la reproducción. Siguiente. Y bueno, los procesos de reproducción social están profundamente marcados y atravesados por las relaciones desiguales de género. Por decirlo de manera muy rápida, la mayor parte de los trabajos de cuidados y de la esfera de la reproducción la realizan las mujeres, mientras que los hombres son principalmente responsables de las actividades productivas y remuneradas. Pero estas desigualdades en los procesos de reproducción están vinculados con procesos ecológicos también. Y por eso es importante explorar estas conexiones entre el género y la gestión del agua desde una visión de reproducción de la vida. Bien, la literatura que trata de vincular estas conexiones, estas relaciones entre la gestión del agua y las relaciones de género, apunta que hay una división de la gestión del agua en función de usos diferenciados y aparentemente independientes. Tradicionalmente, las políticas en materia de gestión del agua han distinguido dos tipos de agua o dos sectores hídricos separados. Por un lado, tenemos el agua para usos domésticos o para usos reproductivos, que es el agua que tiene que ver con higiene, saneamiento y actividades de cuidado dentro del hogar. Y por otro lado tenemos el agua para uso productivo, el riego que se necesita para la agricultura, el agua que se necesita para la industria y la manufactura, etc. Y no es casualidad que esta división sectorial del agua esté profundamente marcada por patrones de género y por una división sexual del trabajo. Y es por eso que podemos concluir o intuir que existe una división sexual en la gestión del agua, porque el agua destinada a uso doméstico se asocia con actividades tradicionalmente concebidas como femeninas y el agua para uso productivo se asocia con actividades tradicionalmente consideradas como masculinas o dominadas por hombres. Y pues las relaciones de género configuran esta división sexual en la gestión del agua a través de tres mecanismos. Uno, la división sexual del trabajo, que ya les mencionaba. Dos, el control de la propiedad de los activos productivos, porque los derechos sobre los recursos hídricos generalmente son asignados y favorecen a los propietarios de la tierra, que por lo general son hombres. Hay estadísticas que no tengo en este momento, pero podemos revisar el mayor porcentaje de propietarios de la tierra en El Salvador y en muchos países del mundo son hombres.
Y además se excluye a quienes no tienen derecho de propiedad formales sobre la tierra, que son principalmente mujeres, y en consecuencia quienes controlan los recursos hídricos distribuyen el agua de una forma tal que favorecen indirectamente los intereses de ciertos sectores en detrimento de otros sectores. Casualmente, los intereses de sectores productivos en detrimento de la reproducción, de las actividades de reproducción. Y es por eso que podemos vincular este análisis, por ejemplo, con el hecho de que a pesar de que hay un incremento exponencial en la producción de agua en El Salvador, esto no se traduce en una mejor provisión de servicio de agua para grandes sectores y para muchos territorios. Bueno, y un tercer mecanismo que posibilita esta división sexual del agua es la asignación de recursos dentro del hogar en función del género. Existen desequilibrios que configuran el poder de negociación entre hombres y mujeres dentro del hogar, y estos determinan las decisiones sobre el uso del tiempo y el uso de los recursos asignados a actividades remuneradas y a actividades de cuidado no remuneradas. Es decir, en cuanto al agua específicamente, esto se traduce en quién utiliza el agua, quién la recoge y para qué la recoge. Siguiente, por favor. Bueno, concretamente sobre el vínculo entre acceso al agua, trabajo de cuidados y uso del tiempo. ¿Cómo podemos explorar este vínculo empíricamente? Los datos de uso del tiempo son quizás el insumo por excelencia para evidenciar la experiencia cotidiana en la provisión de cuidados, la contribución del trabajo de cuidados a la sociedad y la economía y las desigualdades inherentes a la organización social de los cuidados. Por eso son un insumo muy importante para evidenciar estos vínculos. Roy y Crow ya hablaban sobre la relevancia de los datos de uso del tiempo y cómo nos pueden arrojar luces sobre los vínculos entre el género, el acceso al agua y el bienestar. En una publicación de 2004 mencionan que para entender cómo la mejora del acceso al agua podría conducir a la emancipación de las mujeres y de las niñas, primero hay que comprender cómo influye el acceso al agua en las decisiones que toman las personas respecto al uso de su tiempo. Y bueno, en las últimas décadas, siguiente por favor, en las últimas décadas han habido, digamos, una cantidad importante de estudios empíricos, sobre todo en países del sur global, en países africanos, en países latinoamericanos, que utilizan datos de uso del tiempo para explorar estos vínculos entre el género, el trabajo de cuidados y el acceso al agua. Y estos estudios evidencian que existen importantes desequilibrios de género en la carga de cuidados, en la carga de trabajo de cuidados no remunerado, y estos son exacerbados en territorios donde existen deficiencias en el acceso al agua. Ya vamos a ver por qué. Bueno, en esa foto, esa foto fue tomada por una fotoperiodista llamada Jessica Orellana, ilustra la situación de las mujeres de la comunidad Las Mesas en el Departamento de la Libertad, y pues me gustaría vincularla con una frase que plantean en su libro Bennett y otros autores y autoras sobre las condiciones del acceso al agua y las relaciones de género en Latinoamérica. Dado el papel central que desempeña el agua en la vida cotidiana de los hogares, la falta de abastecimiento de agua potable y la falta de servicio a agua a las 24 horas del día provoca penurias. Ya lo hablaban Carolina y Meraris. Alguien debe llevar a casa los pesados recipientes de agua desde el grifo comunitario a los grandes barriles o garrafas. Alguien debe realizar todas las tareas domésticas relacionadas con el agua, transfiriendo el agua de los grandes barriles a recipientes más pequeños. Alguien debe calentar el agua, a menudo en hogueras o cocinas de gas propano, para lavar la ropa, bañarse o cocinar. Ese alguien es casi siempre una mujer o una niña. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de El Salvador, los datos de uso del tiempo respaldan esta frase y la evidencia también que hemos visto en distintos fotoreportajes e informes. Particularmente los datos de la encuesta de uso del tiempo 2017, que están sintetizados en esa tabla que está ahí abajo, que son estimaciones propias, nos plantean que
7 de cada 10 mujeres en El Salvador participan activamente de manera cotidiana en trabajo de cuidados intensivo en el uso de agua. ¿Cuál es el trabajo de cuidados intensivo en el uso de agua? Pues las actividades como lavar platos, lavar la ropa, cocinar, regar las plantas, bañar a niños y niñas o a personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidades permanentes, limpiar la casa, el grueso de las actividades de cuidado, en otras palabras. Mientras que alrededor de 3 de cada 10 hombres participan en este tipo de actividades. Estas tasas de participación son similares si las vemos desagregadas por áreas rurales y urbanas. Es decir, las desigualdades en la participación en actividades de cuidado entre hombres y mujeres son un patrón a nivel nacional, a nivel urbano y a nivel rural en El Salvador. En términos de tiempo, las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo cada día al trabajo de cuidados intensivo en el uso de agua, en comparación con los hombres. En promedio, 4 horas al día en el caso de las mujeres versus 1.4 horas al día en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres de las zonas rurales, el tiempo que dedican por día en promedio a este tipo de actividades es un poco mayor al caso de las mujeres en las zonas urbanas. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son datos, son estimaciones realizadas a partir de la encuesta de opinión ciudadana sobre el derecho humano al agua, realizada por el UDOP en enero de este año, y estos, así como los datos anteriores, son insumos que estamos utilizando junto con Meraris en la investigación sobre acceso al agua de calidad. Los datos del UDOP, que podemos ver en los dos gráficos que están ahí, el primer gráfico nos muestra que la tasa de participación de las mujeres en la recolección de agua para el consumo del hogar es mayor que en el caso de los hombres. A nivel nacional, de cada 10 mujeres, 7 realizan labores relacionadas con la recolección de agua. Esto implica llenar recipientes, almacenar agua, acarrear agua. También puede implicar hervir el agua para poder utilizarla porque no está limpia, etc. Y poco más del 50% de los hombres se dedican a este tipo de actividades a nivel nacional. Como podemos ver en el gráfico de arriba, las tasas de participación en el caso de las mujeres rurales son mucho mayores. Más del 80% de las mujeres en la zona rural deben realizar labores relacionadas con la recolección de agua, y esto se conecta necesariamente con la falta de acceso tan fuerte que hay en las zonas rurales. Y eso refleja también que no solamente es importante visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, sino las desigualdades entre las mismas mujeres. Las condiciones respecto de la recolección de agua para las mujeres urbanas son muy distintas en el caso de las mujeres rurales, que tienen, como lo veíamos en los datos presentados por Carolina y Meraris, menor cobertura de agua por cañería, de agua potable y saneamiento, y otras condiciones físicas y de sus viviendas que son sustancialmente distintas a las que hay en las zonas urbanas. Y bueno, en términos de tiempo, el gráfico de abajo nos muestra que las mujeres de la zona, el 61.55% de las mujeres de la zona rural dedican entre 1 y 5 horas al día a labores relacionadas con la recolección de agua, y las mujeres de las zonas urbanas dedican, más del 53% de las mujeres de las zonas urbanas dedican entre 1 y 5 horas. Este porcentaje es menor en el caso de los hombres, aunque en el caso de los hombres rurales es significativo. 45.58% de los hombres en las zonas rurales dedican entre 1 y 5 horas a las actividades relacionadas con la recolección de agua. Siguiente. Pero bueno, además de hablar sobre el uso del tiempo, el trabajo de cuidados en el sentido, digamos, más tradicional y el acceso al agua, también me interesa destacar el rol fundamental que tienen las mujeres en la lucha en los territorios por el derecho humano al agua y por garantizar agua en sus comunidades y en sus hogares. Las mujeres han estado al frente de los procesos de resistencia contra la privatización del agua y contra los procesos de despojo de agua por parte de empresas relacionadas con el sector azucarero y con el sector de la construcción y de los proyectos urbanísticos. Han estado al frente como activistas, como organizadoras y como líderes comunitarias.
En entrevistas que realicé para mi tesis de maestría, algunas mujeres organizadoras y líderes comunitarias me decían: las mujeres somos la mayoría de participantes en las asambleas del Foro del Agua. Las ves en los territorios, en todas las actividades, en todas las manifestaciones y protestas, las ves en todo. Pero también destacaban que a pesar de realizar la mayor parte del trabajo organizativo y activista de base, las mujeres también han estado ausentes de los puestos de toma de decisiones, incluso dentro de sus mismas organizaciones, dentro de las mismas juntas de agua y organizaciones comunitarias. Esto ha cambiado en los últimos años, pero sigue habiendo una desigualdad en los puestos de liderazgo y de toma de decisión. Esto también significa entonces que las mujeres no solo son responsables de asegurar el agua para sus hogares mediante la recolección de agua y mediante los trabajos de cuidado que veíamos en los datos de uso del tiempo, sino que también tienen una responsabilidad y juegan un rol importante en la provisión de agua para sus comunidades mediante el trabajo organizativo, que es no remunerado también. Y eso implica que tienen una carga adicional y en términos de tiempo y en términos de trabajo, en sus hogares, en las organizaciones y muchas veces también en el trabajo remunerado. Bueno, para dar algunas conclusiones en la última lámina, en esta presentación me interesó mucho destacar que la vinculación entre el agua y el trabajo de cuidados está mediada por el rol esencial que tienen estos dos elementos para la reproducción de la vida, pero también están marcados por las desigualdades en la distribución del trabajo de cuidados. En contextos donde hay serias deficiencias en el acceso al agua, como es el caso de El Salvador, las personas y principalmente las mujeres se ven forzadas a dedicar gran parte de su tiempo en el día a recolectar agua o a utilizar incluso parte de sus ingresos para comprar agua por medio de proveedores no estatales. El tiempo que se dedica a la recolección del agua va de la mano con el aumento en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado, especialmente en aquellas actividades que implican un uso intensivo de agua. El caso de El Salvador es un ejemplo de cómo los mecanismos de despojo y de desregulación potencian las privaciones en el acceso al agua y generan las condiciones, no solo para una crisis hídrica que ya señalaba Meraris, sino una crisis hídrica que va de la mano con una crisis de cuidados y una crisis de sostenibilidad de la vida, porque hay procesos que desarticulan y precarizan, mediante la precarización en el acceso al agua, se precarizan los procesos de cuidado cotidianos que sostienen la vida y que sostienen el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Y esto no solo tiene impacto en las mujeres, tiene impacto en la vida de todas las personas, en la vida de las personas, en nuestra cotidianidad y en nuestra salud. Y en ese sentido, en términos de política, urge un cambio de visión radical en términos de la gestión del agua, pero más concretamente es urgente destinar mayores recursos a invertir en infraestructura hídrica, sobre todo en los hogares rurales, junto con la participación de las organizaciones locales. Estas acciones tienen un mayor potencial de influir positivamente en las condiciones de vida y reducir los costos que implica el deficiente acceso al agua en términos de tiempo y de trabajo para las mujeres y para las personas en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación, y en este momento les pedimos a Meraris y Carolina que puedan acompañarnos en la mesa porque tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y se le va a acercar el micrófono. Uno. Primero por acá y luego allá con Zaira. Quien tenga otra pregunta puede ir preparándose nos indica por dónde y le llevamos el micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por sus presentaciones. Las tres muy buenas. Tengo una pregunta para Meraris y para Carolina.
con respecto a lo que encuestaron o investigaron y frente a lo que vemos, por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador, pareciera que estamos en realidades paralelas, porque basta salir de aquí de la universidad y darse cuenta la cantidad de nuevos proyectos urbanísticos que hay, sobre todo vivienda vertical, ¿verdad? Eso es agua también, ¿verdad? Garantizarle agua a esas familias o quienes vivan ahí implica pues garantizar o tener algún nivel mínimo de garantía de que van a tener agua. Pero por la contracara y un poco lo que también mencionaba Lorena, ¿verdad? En el mundo rural, ¿verdad? La realidad es diferente. Pero también en las zonas que eran tradicionalmente rurales también hay megaproyectos. O sea, hay que irse carretera al puerto, por ejemplo, o salir un poquito a Santa Tecla, a la periferia de Santa Tecla, con la carretera de Los Chorros, y hay residenciales también. Entonces, no sé, mi pregunta va, ¿cómo esto también pone en evidencia la desigualdad de acceso al agua y qué impactos está teniendo ya, ¿verdad? En las periferias de San Salvador. Ni siquiera estamos hablando del resto del país. Eso. Gracias. Vamos a recolectar otra pregunta acá con Zaira, por favor. Hola, buenos días. Yo quisiera que tal vez esperaría un comentario de parte de tanto de Lorena como de Meraris, porque hay un tema en el que la investigación de ambas creo que confluye, y es el impacto que tiene la calidad y la cantidad de agua sobre la salud de las personas, y esto sobre la carga de cuidados para las mujeres. Ya en una investigación previa, Meraris señalaba el impacto, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, asociada en parte al insuficiente consumo de agua o a la calidad del agua que se consume, pero también hay un impacto claramente de la calidad del agua sobre la salud de niños y niñas, sobre todo a través de procesos parasitarios, y son también las mujeres las que dedican tiempo al cuidado de estas personas convalecientes y que están convalecientes por la calidad del agua que se consume. Entonces, si pudieran hacer un comentario al respecto. Gracias. Gracias, Zaira. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Sí, adelante, por favor. Yo tenía una pregunta en la encuesta sobre el costo promedio o el gasto promedio que experimentaban los hogares en el agua. Esto de cara también a las tres ponentes sobre cuál es el impacto diferenciado que está teniendo la política de gasto, ¿verdad?, en subsidios al consumo del agua. Si esto también tiene ese efecto que profundiza, digamos, las brechas entre lo urbano y lo rural, ya que en una de las ponencias se destacaba que el acceso a los servicios centralizados es más en el área urbana comparado con el área rural. ¿Cómo podría afectar esto de una manera diferenciada y cómo incrementa los costos y profundiza esa, digamos, hasta cierto punto el peso sobre los ingresos que puede tener para los hogares más vulnerables el acceso al agua? Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con las respuestas, quizás con Carolina, porfa, y luego Meraris, y posteriormente Lorena, si desea agregar algo. Hola. Quizás voy a comenzar con lo último. En la encuesta, porque al ser una encuesta tan amplia y que aborda tantas áreas, digamos que el tema del agua se enfoca sobre todo en acceso, frecuencia y satisfacción. No se exploran temas de costo o cuánto dedica el hogar a eso, digamos que no es algo especializado en agua, sino que es en el marco de todas estas dimensiones de la calidad de vida. Y pues un poco quizás si lo podríamos como empezar a inferir, ya veíamos que los hogares que tienen menos ingresos son los que también están más afectados por el acceso a agua. Entonces creo que siempre son los más afectados, pues los que tienen menores ingresos, no digamos en el tema de costos, pues hay personas en San Martín que, decía, el agua solo llega una vez a la semana, pero el resto de días lo que hacen es comprar pipas que cuesta hasta $50 y tienen que ver cómo se organiza. Entonces, digamos que sí hay costos adicionales al no haber
acceso a agua, en este caso con una frecuencia regular, no digamos a los otros elementos que ya mencionaba, por ejemplo, Lorena, que son las niñas, o la diferencia que puede haber entre la salud y la enfermedad por no tener acceso a agua. Luego, con relación a el aumento de los proyectos urbanísticos en el área metropolitana de San Salvador, yo creo que precisamente esos datos permiten hacer ese tipo de reflexiones. Y ya en unos distritos de estos municipios como San Salvador, Santa Tecla, ya hay una baja cobertura, cómo esto va a impactar, si esto, por ejemplo, que pueda tener efectos en la frecuencia, porque al tener que cubrir a más hogares haya un tema de racional, que sean nada más por horas y que lo podamos ver a través de esos indicadores. Entonces, pues precisamente es la información que permite analizarlo y tomar esas decisiones, como si habían hogares afectados, pues podrían verse todavía más afectados ante estas situaciones, y que lo podríamos ver reflejado, por ejemplo, en una menor satisfacción u hogares donde cada vez reciben con menos frecuencia el servicio. Es la finalidad de poder desagregar la información con ese nivel de detalle, o poder hacerle ese zoom adicional a la foto que reflejan eso también. Bueno, yo quisiera agregar respecto al tema construcción. Específicamente para esto hay varias cosas. Uno, que no hemos podido rastrear información, primero, de la utilización del agua para el sector productivo construcción, ¿verdad? Porque ciertamente, no solamente porque implica una adicionalidad en el aumento de la demanda de agua para las poblaciones que eventualmente van a ocupar esos espacios, sino también porque el mismo sector productivo genera un consumo de agua y que está subregistrado, y que, bueno, hemos con Lorena tratado de investigar algo al respecto, y lo más que hay son notas periodísticas u otro tipo de información que no es sistemática, ¿verdad? Eso también pues nos pone como digamos, en falta de información para poder decir, digamos, cuál es el verdadero impacto de estos proyectos. Lo otro es que voy a aprovechar el espacio para hacer el comercial, que estamos dentro de esta investigación de acceso al agua de calidad. Hay otros ejes, específicamente hay uno que hace la caracterización de todos los recursos hídricos, y aborda específicamente el tema de cambio de uso de suelo, principalmente identificando cómo han cambiado ciertas zonas específicas que nos interesan, con proyectos urbanísticos, como por ejemplo, y cómo la mancha urbana ha ido aumentando. Sin embargo, de esto solamente tenemos hallazgos preliminares, pero a inicios del ciclo 02 posiblemente hayan resultados concretos. Y bueno, vamos a estar enviando la invitación para que puedan participar, donde pues ahí tenemos un registro satelital de cambios, y también se han hecho pues algunos muestreos también. Respecto a la calidad de agua y la salud, evidentemente, pues ahí en una de las partes conclusivas de mi presentación señalaba la necesidad de generar más inversión en el caso de agua, ¿verdad? Porque justamente hay correlaciones entre aumento, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales, incluso de enfermedades renales crónicas por la contaminación de agua y la presencia de agrotóxicos, ¿verdad? Y esto no solamente implica un aumento en los costos privados de los hogares, sino también un aumento en la inversión pública que tiene que hacerse, ¿verdad?, para estas situaciones de salud. Y respecto al impacto diferenciado del consumo de agua, también lástima que por el tiempo no pude presentarlos, pero sí tenemos datos acerca de cómo los diferentes estratos de la población se ve vulnerada con respecto al menor acceso al agua, o también cómo diferentes estratos también tienen que dedicar una mayor parte de sus ingresos para acceder al agua, porque muchas veces no se tiene pues cañería domiciliar, o si se tiene es poco frecuente y hay que incurrir en gastos adicionales pues para poder obtener este recurso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, vamos a hacer una presentación más amplia, como les digo, posiblemente en el ciclo 02, donde vamos a presentar en más detalle todos estos datos obtenidos. Hola. Bueno, gracias por las preguntas.
Yo, bueno, voy a responder a la pregunta de Zaira también para complementar un poco. Sí, dentro de la literatura que analiza el vínculo entre el agua y el trabajo de cuidados, hay un vacío, debo decir, respecto del tema de la calidad, porque es lo más, es algo un poco más difícil de medir. Sin embargo, como parte de la investigación que estamos realizando con Meraris, dado que uno de los insumos importantes que tenemos es la encuesta que realizó el UDOP en enero de este año. Estaba tratando de ver la boleta, pero no encuentro la pregunta. Hay una pregunta que le consulta a las personas, no recuerdo si la frecuencia, pero definitivamente hace una consulta respecto de el impacto que tiene el agua contaminada que le llega a sus hogares en su salud, si han sufrido de enfermedades estomacales o enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada. Entonces, gracias por la pregunta, porque eso nos permite también poner ojo en ese elemento, dado que tenemos esa información, y vincularla con el análisis respecto de el trabajo de cuidados, porque evidentemente, si sabemos que el trabajo de cuidados recae principalmente en las mujeres, este trabajo de cuidados implica además el cuidado de personas enfermas, y si hay personas que están enfermas por consumir agua contaminada o productos que han sido lavados con agua contaminada, etcétera, pues la responsabilidad de hacerse cargo del cuidado de estas personas recaerá en las mujeres, quienes también van a sufrir problemas de salud por consumir agua contaminada y estar en contacto constante con esta agua. Con respecto a la pregunta de Sara sobre el gasto promedio de los hogares, una de nuestras líneas dentro de esta investigación que estamos haciendo con Meraris, que es trabajo todavía en proceso y esperamos presentar resultados en los próximos meses, pero digamos que un hallazgo preliminar importante que también se señala en otras investigaciones es que existe una especie de regresividad en los esquemas de gasto que tienen los hogares en agua. Los hogares de menores ingresos, debido a las limitaciones que tienen en el acceso al agua, suelen destinar más recursos a pagar pipas, a pagar a camiones que les lleguen a dejar barriles de agua, etcétera, versus hogares de mayores ingresos que tienen acceso de agua por cañería mediante el servicio de ANDA y que pagan cuotas bastante bajas, $2, $3, $4 más o menos. Entonces ahí existe de entrada una especie de regresividad en cómo los hogares gastan de acuerdo no solo al acceso, sino a su nivel de ingresos. Y esto es un elemento importante, porque otra cosa interesante, un hallazgo interesante de la encuesta del UDOP de este año, es que un gran porcentaje de personas en El Salvador están dispuestas a pagar más por tener un mejor servicio de agua. Y efectivamente, en distintas intervenciones y en distintas investigaciones se ha señalado la necesidad de destinar más recursos a la infraestructura que tiene principalmente ANDA para la provisión de servicio, no solo en términos de cobertura, sino en términos de calidad. Entonces, eso nos plantea una discusión que tenemos que tener como sociedad. ¿Hay que pagar más? ¿Quién va a pagar más? ¿Quiénes van a hacerse cargo de pagar más, dados los patrones de desigualdad y de regresividad que ha habido en el gasto y en el acceso al agua? Entonces, bueno, esa es una discusión que espero que podamos tener en los próximos meses con los hallazgos de nuestra investigación, pero gracias por sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Bueno, sí, acá tenemos una intervención, dos intervenciones, una acá y otra allá. Buenos días. Con respecto a la ley de agua, no sé si ha habido un cambio, ya sea positivo o negativo, por el impulso de esa ley o si lo han considerado en las investigaciones, porque creo que es un insumo importante a considerar porque el gobierno lo ha promocionado como un cambio, pero puede ser que haya sucedido positiva o negativamente o que no haya
generado ningún impacto. Así que esa es mi pregunta. Atrás tenemos una duda, por favor. Muy buenos días. Felicidades a las 3 jóvenes ponentes. Solamente quiero aportar algo desde mi experiencia, ¿verdad? También he sido afectada en una de las colonias populares que tenemos ahí de lo que expusieron. Y solamente decirles que, bueno, tal vez a la licenciada Lorena, ¿verdad?, que dio una linda exposición, ¿verdad?, desde la perspectiva de género. Tal vez podríamos agregar de lo que decía Zairita, la licenciada Zairita, sobre el impacto en la salud. Yo estaba pensando también que impacta en la cuestión psicoemocional de las mujeres. Le voy a poner un ejemplo. En mi colonia pasamos en más de 15 días que no teníamos agua. Y resulta que estábamos preocupadas, ¿verdad?, las mujeres de ese sector. Pero entonces decíamos, ¿qué hacemos, verdad? No podemos protestar porque estamos dentro de un régimen. No podemos decir nada. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, si vamos a los directivos de la junta directiva, pues son hombres, no hay mujeres ahí. Ellos deciden también, ¿verdad?, qué hacer con el impacto de la ausencia del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aguantar, ¿qué vamos a hacer? Esperar, ¿verdad? Entonces, eso nos afectaba a nosotros emocionalmente porque nosotros estábamos preocupadas cómo resolver esa vida cotidiana, ¿verdad?, por falta de agua. Y la cuestión económica también, porque como ustedes dicen, las pipas de agua hay que comprar más y todo, ¿verdad? Entonces, como así, a manera de contribuir un poquito también en esos aspectos que usted mencionaba, ¿verdad? Tal vez tomar en cuenta también en las políticas públicas también, ¿verdad? Cómo influye así, pues, la falta de participación de la mujer en eso. Muchas gracias. Adelante con las respuestas. Yo quiero contestar de alguna manera lo que preguntaba Luis. Justamente dentro de la investigación de acceso al agua de calidad, también hay un eje que va directamente vinculado con todos los marcos legales normativos, ¿verdad? Y justamente dentro de la encuesta especializada que se realizó mediante el YUDOP, se tomaron en cuenta algunas preguntas relacionadas con la entrada en vigor de la Ley General del Recurso Hídrico. Al respecto, hay 3 datos importantes que quizás se enmarcan en la pregunta que realizas, y es que aproximadamente el 60% de las personas entrevistadas conoce sobre la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, ¿verdad? De esas personas que conocen que se aprobó una ley de recursos hídricos, solamente el 26.6% conocen su contenido, ¿verdad? Y además de cada 10 personas que fueron entrevistadas, 6 consideran que la ley de recursos hídricos les ha beneficiado nada o poco. Tal vez sea demasiado pronto para hablar de un beneficio o de un perjuicio con respecto a la aprobación de la ley de recursos hídricos. Sin embargo, desde su aprobación ha generado diversas alertas, sobre todo por las concesiones de explotación y a quienes beneficia, ¿verdad? En ese marco, digamos, estos son como los datos que puedo mencionar, pero ciertamente hay desde el interés de este proyecto de investigación en poder establecer algunos parámetros respecto a, para la población, si esta ley ha beneficiado o no. De momento, estas son las opiniones que tenemos. Gracias. Perdón, antes de darle la palabra a Lorena, quisiera que nos expresaran ahí la pregunta que tiene acá el compañero Waldir. Hola, buenos días. Primero, agradecerles por compartir su conocimiento e iniciar la discusión de una temática que es muy importante, ¿verdad? Y solo quería preguntar que, bueno, dado que no hay tanto registro, o no sé si entendí mal,
cuánta agua utilizan las empresas, qué implicaciones tiene que la nueva ley de agua, la ley que se aprobó, bueno, que ya está en ejecución de 2022, qué implicaciones tiene que se les dé hasta 15 años a aquellas industrias que usen más de, no me recuerdo, más de 1 millón de litros por día. ¿Qué implicaciones tiene en la cantidad de agua que tiene disponible el país? Y también quería preguntar sobre esos 2.800 metros cúbicos de agua que tiene por persona por año, si es que incluye también tanto el agua subterránea o solo el agua superficial. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Lorena. Bueno, voy a tratar de complementar la pregunta de Luis y responder al comentario de nuestra participante ahí arriba, y le dejo esta última pregunta a Merari. Bueno, con respecto a la ley del agua, un punto que me parece importante destacar es el tema de las juntas de agua. Las juntas de agua por más de 4 décadas, a pesar de ser entidades fundamentales para la provisión de agua en los territorios rurales, nunca habían sido reconocidas como entidades por el Estado. Un punto que de manera superficial se podría destacar es que en esta nueva ley de recursos hídricos se reconoce a las juntas de agua como entidades. Y pues para representantes de estas juntas y de estas organizaciones con quienes he tenido la oportunidad de conversar, esto representa un logro histórico. Pero hay una salvedad importante, y es que además del reconocimiento jurídico, hay en la ley una imposición que se me ha olvidado el nombre, ¿cómo es que le dicen? No es un impuesto, o sea, es como un impuesto, el canon. Hay una imposición de un canon que en términos generales podría ser como un impuesto por la extracción o explotación de agua para las juntas de agua, equiparable al canon que se le cobra a las grandes empresas. Pensemos en las juntas de agua como organizaciones comunitarias, con recursos escasos, con recursos económicos escasos, con formas de abastecer a la población que no son equiparables a los sistemas de ANDA. Cobrarle un canon similar o igual a las juntas de agua que el que se le cobra a las grandes empresas pone en peligro la existencia misma y la sostenibilidad de estas organizaciones comunitarias. Y desde la aprobación de esta ley, estas organizaciones han estado en pie de lucha para revertir este artículo, y eso me parece sumamente importante destacarlo, porque no solamente se trata de un reconocimiento jurídico, sino de garantizar las condiciones para que estas organizaciones puedan seguir funcionando y puedan tener parte también de la provisión de agua de mano con el Estado. A partir del comentario que planteaba la compañera que nos acompaña ahí arriba, sí, el tema de los impactos psicoemocionales, no solo de la crisis hídrica, sino de la crisis democrática que está enfrentando el país, es una realidad que hay que destacar. El cierre de espacios de diálogo, de manifestación y de participación ciudadana que hemos experimentado en el último año, no solamente es una cuestión que pone en peligro la democracia en términos abstractos, sino que pone en peligro la sostenibilidad de la vida, porque las personas no tienen la libertad en nuestro país para protestar por algo tan básico como tener agua en sus hogares. Y eso me parece que hay que denunciarlo en cada oportunidad que sea posible. Y bueno, eso. Primero con la pregunta más fácil, los 2.800 metros cúbicos sí incluye agua superficial y subterránea, es la disponibilidad general del balance hídrico presentado por el Sistema de Información Hidrográfica del Mar. Luego, hay también una investigación en curso que trata de identificar a una desagregación de 27 sectores, cuáles son aquellas industrias, aquellos sectores productivos que están generando una mayor demanda de agua. Sin embargo, ya hay datos relevantes, que por cierto se hizo en la entrega pasada del ACES, sobre la huella hídrica desde una perspectiva productiva.
sí hay información sobre la demanda de agua de las industrias, sin embargo hay poca desagregación, principalmente en sectores como el agropecuario, donde se suele meter a una sola bolsa la demanda de agua agrícola y pecuaria, cuando hay, por ejemplo, sectores que son intensivos en el uso de agua, como el cultivo de la caña, por ejemplo. En ese sentido, lo que se está buscando es tratar de encontrar la información de la manera más desagregada posible, por lo menos en el sector de la industria ya se tiene, ¿cuántas industrias? 20, más de 20 industrias, ¿verdad? Una desagregación de más de 20 industrias que se va a incorporar para determinar los sectores clave. Ahora, ciertamente las concesiones que en el marco de la aprobación de la Ley del Recurso Hídrico se han hecho, pues es un poco contradictorio respecto a la disponibilidad que ya se muestra y la creciente demanda, ¿verdad? En ese sentido, pues también el espíritu de estas investigaciones es tratar de brindar esta información para poder realizar algunas sugerencias de opciones de política y que vayan enmarcadas en la gestión sostenible del recurso hídrico, dado que pues no es un cliché decirlo, ¿verdad? El agua definitivamente es vida y sobre todo para un país donde se está volviendo cada vez más escaso y donde nuestro principal cuerpo de agua pues ni siquiera lo tenemos que compartir con otros 2 países, todavía esto hay que tenerlo pues más en la mira. Entonces, bueno, pendientes de las próximas investigaciones, que son varias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Meraris, Carolina y Lorena, y también a Roberto por las palabras de bienvenida. Sin duda, los datos y la evidencia que hemos visto son alarmantes, sin embargo, también es importante que cada una tome acción en esta tarea vital de cuidar el agua, así como de exigir, ¿verdad?, su protección y nuestro derecho humano al agua. Gracias por su asistencia y si desean pueden pasar a tomar un cafecito que está en la estación a su derecha. Pasen feliz día.